Así que el Señor nos ayude, nos dé de su gracia para que ellos puedan conocer al Señor y todos los niños de esta iglesia y de nuestra iglesia también puedan ser la futura generación que sirva al Señor. Israel, vemos el ejemplo de la Biblia que hizo mal ese trabajo y ¿qué pasó? Se levantó una subsiguiente generación, después que Dios le había dado la ley, que no conocía al Señor, que ya no conocía a Jehová. Y el Señor le repitió muchas veces en la Escritura, aún en el libro de Deuteronomio, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y estas cosas que yo te mando hoy, en Deuteronomio 6 le dice, te las mando para que las enseñes también, las apliques en tu corazón primero y las enseñes a tus hijos, estando en tu casa y al acostarte. O sea, nosotros debemos decirle a nuestros hijos cuán grande es Dios y cuán importante es Dios en nuestro hogar y la preeminencia que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Ellos lo ven. Y ese es un ejemplo que le estamos dando para que ellos también sirvan al Señor. Y bueno, debemos construir también matrimonio sólido. Eso lo veremos ya en la última enseñanza. Hoy hablaremos acerca de cómo formar familia, algunos principios que nos da la Escritura, acerca del noviazgo, del cortejo, incluso de la soltería. Y sirve esto para todos los jóvenes que están aquí y también para los padres, para que nosotros enseñemos a nuestros hijos a que ellos formen familia para la gloria de Dios. Dice Malaquías, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritus, hablando del matrimonio. ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios, una descendencia para Él. Dios busca que las familias, las descendencias le sirvan. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios y leer un solo texto ahí en el capítulo 18, versículo 22. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Gracias, Felipe. Bien, Proverbios 18, 22, dice la palabra del Señor. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hermanos, el matrimonio es una institución divina. Es una institución creada por el Señor. Nosotros la podemos ver de una manera hermosa, relatada en la Escritura en el Génesis, en el huerto del Edén. Dios creó la familia, instituyó la familia, dio reglamentos a la familia, y en la palabra del Señor encontramos cómo esa familia debe funcionar, cómo esa familia debe regirse, bajo qué principios. Aún en la crianza de los hijos, nos revela el propósito del matrimonio, que tiene múltiples propósitos. El propósito del matrimonio no solamente es la procreación, sino también la Escritura nos señala que es la ayuda mutua. También es uno de los propósitos del matrimonio, ser conformados a la imagen de Cristo. Mi esposa me ayuda a mí constantemente a ser más como Cristo. Yo debo ayudarle a ella a ser más como el Señor Jesucristo también. Y el hecho de que la Escritura me mande a amarla como Cristo amó a la iglesia, me hace ser más como el Señor Jesús. Y ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros dentro del matrimonio. El matrimonio no es simplemente para llenar vacíos. A veces los jóvenes dicen, quiero casarme porque me siento solo. No, ese no es el propósito solamente del matrimonio. Quizás es uno de los propósitos también de que te guardarte de la tentación, de que no estés solo. Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero hay múltiples propósitos. Aún la Escritura señala que el propósito del matrimonio es el deleite, el poder deleitarse el uno al otro. La Biblia tiene muchos textos que nos hablan acerca del matrimonio, que nos hablan del deleite, de que el hombre debía alegrar a la mujer que tomó. De hecho, la ley decía que un hombre no podía salir a la guerra cuando estaba recién casado por un año para alegrar a la mujer que tomó. O sea, uno de los deberes del hombre es alegrar a su mujer, que ella se sienta dichosa, feliz a su lado. Entonces el deleite es parte de, la Biblia dice en Proverbios, por ejemplo, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hablando de la relación matrimonial. Entonces, de hecho dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Le está hablando a matrimonios que ya llevan tiempo, ya experimentados. Sigue gozándote, así como en los primeros días, con la mujer de tu juventud. Alégrate con ella
y solamente sus caricias te satisfagan. Y luego dice consejos que nos da mucho el libro de Proverbios a los hombres. ¿Y por qué andarás ciego, hijo mío, con la mujer extraña? Tienes a tu mujer, tu esposa, y ella debe ser la razón de tu deleite. Hermanos, entonces el matrimonio es una institución divina, es una bendición y fue creada para el beneficio de ambos, para el beneficio tanto del hombre como para la mujer. A veces, hoy día estamos en una generación donde los jóvenes no quieren casarse. Muchos jóvenes no quieren casarse. Nosotros, los cristianos, debemos desear casarnos, porque es la voluntad de Dios. A menos que el Señor quiera, es cierto, que tú te dé dones para eso y quiera que sirvas completamente a la obra de Dios sin contraer matrimonio, bueno, debes desear casarte. Debemos enseñar los padres a nuestros hijos a que ellos quieran casarse. Muchas veces los hijos no crecen con ese deseo de casarse porque no vieron un buen ejemplo en casa, no vieron un buen matrimonio, no vieron esposos que se amaran, que se cuidaran, que se respetaran. Entonces no tienen una buena imagen de lo que es el matrimonio. Yo deseo que mis hijos se casen y yo quiero que ellos deseen también casarse. Porque es la voluntad de Dios y ellos van a madurar de esa forma y van a ser más como Cristo. Y aquí digo yo, no la palabra, como convicción personal, yo siempre aconsejo: cásese joven. Cásese joven. No espere tanto. Eso es un consejo mío. Creo que es bueno. Bueno, las convicciones, dentro de este estudio, hermanos, yo voy a mencionar muchas convicciones que son personales, ya que no tiene que usted creerla igual que yo, pero para mí son basadas esas convicciones en la palabra de Dios. Nuestras convicciones deben estar basadas en la Escritura también. Entonces yo creo que un hombre debe procurar casarse joven, debe desear casarse. Y el Señor obviamente va a ir abriendo puertas, va a ir dando el esposo, la esposa que necesita, pero debe procurar hacerlo. Bueno, el Proverbios, el Salmo, uno de los salmos que me encanta de la palabra de Dios son el Salmo 127 y 128. ¿Ustedes los conocen? Esos salmos son los salmos que hablan de la familia, del hogar. Comienza diciendo el 1, ¿recuerdan alguien? ¿Cómo comienza diciendo el Salmo 127.1? ¿Conocido? A lo mejor no recuerda la cita, pero sí lo sabe, yo estoy seguro. ¿Pero alguien lo recuerda? ¿Cómo comienza? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de mañana, vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. ¿Y qué dice el verso 3? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Hoy la gente busca, vamos a citar el 128 también, pero la gente busca prosperidad económica, procura tener de todo antes de casarse, y si Dios te da esa oportunidad, bien, gloria al Señor por eso. Debes estar preparado al momento que tú te vas a casar, preparado para sostener un hogar, tener un trabajo estable donde tú puedas proveer para tu familia, pero hay cosas dentro del matrimonio que se logran juntos, que se logran con el tiempo, que tú no puedes lograrlas antes, a veces, del matrimonio. Pero hoy día se trabaja a veces por la prosperidad económica, por un bienestar, cosas que no son malas en sí mismas, pero cuando ocupan el primer lugar de nuestro corazón son un pecado en nuestra vida. Y el Señor Jesús habló de ello y lo dijo en la palabra. Y la Escritura nos señala en el Salmo 128, que es el salmo que viene a continuación, que la bendición de la familia no está en las posesiones. De hecho, Cristo dijo que la vida del hombre no consiste en las abundancias de los bienes que posee. El Salmo 128 dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y luego dice: he aquí que así será bendecido. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Qué nos dice el Salmo? Que será bendecido el hombre que teme a Jehová con el mejor auto, el auto del año, la mejor casa, la más grande para su familia, las mejores posesiones. No, hermanos, dice con una familia feliz, con un hogar bendecido, con una esposa e hijos que sirven al Señor y que temen a Dios. Esa es la verdadera bendición de Dios. Por eso dice la Biblia que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. O mejor es comida de legumbres donde hay amor
que de buey engordado donde hay odio. Entonces, hermanos, nosotros, si queremos aprender acerca de la familia, de la crianza de los hijos, de cómo funciona el hogar, de cómo conducirnos sabiamente, a todos nosotros nos falta sabiduría. Y necesitamos la sabiduría de Dios. Y para aprender a conducirnos sabiamente, necesitamos estar familiarizados con un precioso libro de la Biblia que se llama el libro de Proverbios. Proverbios. Es un precioso libro que debemos estar familiarizados, conocerlo, porque nos da principios de cómo conducirnos sabiamente. Entonces el matrimonio es una bendición. Yo creo que mis hijos vean el matrimonio de mi esposa y mío y puedan desear casarse, quieran casarse. Quieran un matrimonio como el nuestro, con imperfecciones, con pecados, porque somos pecadores, pero que se aman, se respetan y quieren juntos obedecer la palabra de Dios. Quieren juntos amar y servir a Dios. Hermanos míos, si el matrimonio está mal en tu vida, yo te aconsejo, busca primero consejería bíblica. Busca consejería bíblica. Porque el motivo de que esté mal tu matrimonio es el pecado. Porque el matrimonio es una bendición. Es una bendición. Y a veces necesitamos ser aconsejados bíblicamente. Necesitamos doblegar nuestro orgullo. Porque nos cuesta a veces pedir consejo, pedir ayuda, pedir consejería. Ver los principios de la palabra de Dios y aplicarlos. Pero a veces lo necesitamos. Necesitamos que alguien nos ayude. Que alguien que conoce más la palabra de Dios, con más sabiduría, con más años de experiencia quizás, con más años de matrimonio, pueda ayudarnos y a solucionar esos problemas. Dios es el que regula el matrimonio, no la sociedad, no la cultura. El mundo nos dice hoy que los matrimonios no tengan hijos. Yo no digo que, siempre digo esto, pero yo le digo a los hermanos, no necesariamente todos los matrimonios tienen que tener 7 hijos. Yo tengo 7 hijos. Antes se tenían mucho más. Hoy día toda la gente se asusta, nos ve en la calle, se asombra y dice, ¿viste, hermano? Y antes todos son chicos, se asombran más. Nosotros a veces estamos así con mi esposa porque la gente está hablando delante de nosotros. O en el mall y siempre nos gusta andar juntos. Y no nos complica el hecho de andar con 7 hijos. Con 6, porque el otro viene en camino. Pero la gente se asusta. Porque el mundo no quiere que nosotros que tengan hijos. Pero Dios nos dice otra cosa en su palabra. Obviamente debe haber planificación, hay muchos factores que influyen en la cantidad de hijos que una familia debe tener. Nosotros hemos tenido 7 hijos porque mi esposa ha tenido excelentes embarazos. Ha sido una muy linda experiencia todos sus embarazos, con dificultades mínimas, pero buenos embarazos. Depende de muchos factores. No digo que tiene que tener hartos hijos, pero el creyente debe desear tener hijos. Debemos ver que a veces nuestro orgullo es el que no nos permite tener hijos. Cuando un matrimonio joven me dice, no, yo no quiero tener hijos todavía, y está bien, pueden esperar 2, 3 años, eso es la planificación de cada matrimonio, ¿me entiende? O más, no lo sé. Pero cuando me dicen, no, porque yo quiero disfrutar, primero, yo evidencio ahí egoísmo en el corazón. Porque ¿quién dijo que con los hijos no se disfruta? ¿Quién dijo que el tener hijos no es disfrutar? O sea, ¿se te va a acabar el disfrute cuando tú tengas hijos? No. Quizás por proyectos, por planificación, por ciertas cosas, puede ser, pero no por egoísmo. Debemos analizar nosotros si hay egoísmo en nuestro corazón. Bueno, me estoy desviando a otro tema, pero vamos a hablar de lo que vinimos a hablar el día de hoy. Entonces el noviazgo. El noviazgo es una etapa hermosa, una etapa que los creyentes también deben desear. La Biblia dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Y es una etapa de la vida donde pasamos de la amistad, ¿cierto?, con una persona. Recordemos un poco los que estamos casados, esa etapa tan bella, tan hermosa de enamorarnos, ¿cierto?, de querer, si eras cristiano en ese tiempo, de querer formar una familia para el Señor. Nosotros éramos niños con mi esposa, nos casamos a los 22 años, pero a los 20 estábamos ya en una relación o conociéndonos y deseábamos muchas cosas, ser misioneros, ir a donde el Señor quisiera llamarnos a su obra. Y bueno, gracias a Dios nos permitió dentro de nuestro país hacer obra misionera, pero teníamos muchos sueños, deseábamos muchas cosas y era muy linda esa etapa de poder planificar también.
Entonces el noviazgo es esta etapa donde pasamos de la amistad, de la relación de prójimos, de amigos, para ya formalizar una relación y pensar en el matrimonio. O sea, es una amistad con fines matrimoniales. Recuerden, los creyentes no estamos para jugar, hermanos. Nosotros no creemos en el pololeo, en el sentido de que simplemente tenemos una relación informal que no tiene ningún propósito, que es simplemente una relación porque no quiero estar solo, ¿cierto? Para satisfacer mis caprichos y deseos pecaminosos. Eso no es el noviazgo bíblico ni es la forma en que nosotros los cristianos debemos hacer las cosas. Nosotros debemos pasar de una relación de amistad a un compromiso con fines matrimoniales. Ese es el deseo de Dios, el propósito de Dios, que nosotros nos guardemos para encontrar el hombre o la mujer que Dios te ha dado, en el caso de los hombres a la mujer y la mujer a los hombres, ¿cierto? Eso hay que dejarlo claro hoy día también. Pasar de una relación de amistad a tener fines matrimoniales. Entonces, debemos comenzar a relacionarnos, a tener relaciones de amistad con el fin de conocerse, de saber si esa persona es compatible, si somos compatibles para pensar en el futuro, para proyectarnos, si hay sentimientos mutuos también, si hay intenciones mutuas de querer formar una familia y glorificar a Dios. Recuerden que en todo esto el fin principal siempre es la gloria de Dios, la gloria de Cristo por sobre todas las cosas. Entonces es un asunto serio, y tan serio que aún los padres deben dar su aprobación. Si tú eres un padre cristiano, debes aconsejar a tus hijos sabiamente, no caprichosamente, porque a veces los padres también aconsejan caprichosamente. Aconsejar a tus hijos sabiamente, con la sabiduría de la palabra, para que ellos tomen buenas decisiones. Y tu hijo debes escuchar a tu padre. Por eso debemos leer el libro de Proverbios. Oye, hijo, la instrucción, mañana lo vamos a citar mucho, Proverbios. Oye, hijo, la instrucción de tu padre, no olvides la dirección de tu madre. Aun cuando tu madre envejeciere, dice, no la menosprecies. Debemos estar siempre escuchando el consejo de nuestros padres, sobre todo si son cristianos y sabios y han hecho las cosas bien para la gloria de Dios. Entonces, nos comprometemos con fines matrimoniales. Los padres piadosos, los padres cristianos deben estar ayudando en esa relación y, como decía, ser sabios en aconsejar. Y esa pareja que ya ha decidido involucrar sus sentimientos, sus emociones y proyectarse hacia el futuro, debe estar planificando el matrimonio, debe estar con miras a formar esa familia que glorifique a Dios. Ahora, ¿a qué edad uno está listo para eso? Bueno, es variable. Podemos decir la edad de comienzo o la etapa de comienzo. Si mi hijo me dice, papá, tengo 15, 16, 17 años y ya quiero estar de novio, espérate, oye, estás chico, estás estudiando, tú no puedes casarte en un año, no puedes casarte en 2 años, eso es imposible, no estás preparado para formar una relación. No estás en edad todavía para que tú comiences una relación. No estás listo para casarte. Nosotros debemos autorizar relación a nuestros hijos cuando ellos ya estén listos para casarse. O de aquí a 1 o 2 años ellos ya puedan casarse. Porque no es para jugar, hermanos. Nosotros sabemos el peligro que se corre en una relación donde están juntos por mucho tiempo. O si usted sabe que por ciertas condiciones esa relación se va a alargar a más años, bueno, debe regular y controlar esas visitas para que ellos no corran peligro. El peligro hay cuando hay independencia, cuando ya ambos trabajan, son independientes, a lo mejor viven solos. Es donde creo yo deben recibir mucha consejería, mucha ayuda, deben estar el menor tiempo juntos posibles y procurar casarse pronto. Porque cuando tú ya formalizas la relación es porque tú estás seguro que es la voluntad de Dios. Tú ya estás seguro que esa mujer, que ese hombre que Dios ha puesto en tu vida es el que Dios quiere. Entonces no estamos jugando, hermanos míos. Entonces debemos preguntarnos, debemos ver el carácter de la otra persona. Debemos observarlo, mirarlo antes, conocerlo en ese periodo de amistad donde no hay compromiso. ¿Realmente quieres servir al Señor? No vas a encontrar al hombre o a la mujer perfecto. Pero sí vas a ver deseos en su corazón, el carácter de esa persona que se está formando, que Dios lo está trabajando y formando para servirle a Él. Tú ves en él, en ella, un deseo sincero de servir al Señor, un anhelo por hacer la voluntad de Dios, por guardarse del pecado. Son cosas que debes observar
en la vida de ese joven. Damos por hecho a la luz de la Escritura que Dios no permite la relación con alguien inconverso, con alguien que no es creyente, en yugo desigual. De hecho, cuando la Escritura señala en Corintios que el esposo de una mujer moría, ella queda libre para casarse, queda libre de la ley del matrimonio, del pacto, siempre y cuando sea, dice la Biblia, en el Señor. Siempre y cuando sea en el Señor. Y según a los Corintios 6 nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay concordia. No es que algunos dicen, y he escuchado eso últimamente, hermanos, algunos dicen, no es que tal persona le resultó porque ella lo trajo a la iglesia. Bueno, en la soberanía de Dios y en la gracia y misericordia de Dios permitió que esa persona se convirtiera, viniera a Cristo, pero no es la norma, no es lo que debemos hacer. Es pecado, ¿cierto?, unirse en una relación en yugo desigual. Entonces debemos preguntarnos, una de las primeras preguntas, ¿es creyente realmente? ¿Es un convertido? ¿Es un hijo de Dios? ¿Quiere honrar a Dios con su vida? ¿Somos compatibles? Después, ya que sé que es creyente, ahora debemos preguntarnos, ¿somos compatibles en visión? ¿En cómo vemos la vida? ¿En cómo vemos las cosas? Porque hay cosas que van a encontrar desacuerdo, porque fuimos criados distintos, porque somos pecadores, porque hay diferencias y que debemos llegar a un acuerdo, a un término medio. Pero ¿realmente somos compatibles o realmente no? Lo único que hacemos al conversar es pelear, es tener diferencias. No nos parecemos en nada, no queremos lo mismo. Entonces no somos compatibles. Hay que ver eso. Teológicamente, por ejemplo, cuando un joven se involucra con una joven o una joven con un joven de otra iglesia, de otra denominación. No estoy diciendo que eso sea un error, pero sí hay que ver si vamos a ser compatibles teológicamente. ¿Cómo están las convicciones? ¿Y dónde nos vamos a congregar? Eso se conversa antes, hermano. Algunos llegan, no conversamos de eso porque es una pelea. No conversamos eso porque hay diferencia. Después del matrimonio lo vamos a conversar. Error. Error. Se debe conversar antes. Se debe decidir antes. Porque si no van a haber dificultades, van a haber problemas. ¿Cómo quiero criar a los hijos? Mañana vamos a hablar un poco de eso, de los métodos bíblicos, de las formas bíblicas, lo que la Escritura nos señala claramente de cómo nosotros debemos criar a los hijos. Pero ¿hay una visión compatible en cuanto a eso? ¿Creemos lo mismo? ¿Qué pasa si yo a mi hijo le doy vara, como dice la Escritura? Se va a enojar, se va a poner encima, va a quedar la escoba en el hogar. ¿Está preparado financieramente para sostener un hogar? En algunos casos, ¿cierto?, trabajan ambos, comienzan trabajando ambos a veces, pero siempre el responsable de sostener el hogar es el varón. Independientemente que la esposa pueda hacer una ayuda, pueda complementarse de alguna forma, pueda ayudar, pero el responsable de sostener el hogar es el hombre. Entonces debe ser sabio, debe ser responsable en la administración de los recursos. Necesitamos consejería en cuanto a eso también. Yo hoy día le digo a los jóvenes, interiorícense en eso, estudien, indaguen en la palabra, pidan consejo de cómo prepararse financieramente, cómo sostener un hogar, porque uno cuando es joven no sabe el valor de un gas, el valor de la comida, del supermercado, todas esas cosas, y se casa y se encuentra con esa sorpresa de que hay que pagar y está cara la vida. Entonces el joven debe saber, debe interiorizarse desde antes. Hoy día debemos ver, hermanas, también a las hermanas. ¿Es varonil el muchacho? Lamentablemente, porque la imagen o la masculinidad bíblica hoy se ha perdido dentro de los hombres. Hoy día son eternos niños, a los 40 jugando PlayStation todo el día. Qué triste eso. Es triste. Y no digo que no jueguen PlayStation, yo igual me juego un partido de vez en cuando. Pero no es algo común, no es algo en el que pierdo el tiempo. Entonces, hermanos, debemos ver eso también si es varonil. Si es varonil el hombre, si va a trabajar, si en necesidad él va a hacer fuerza, va a ensuciar sus manos para proveer para el hogar. Porque el hombre es el encargado de cuidar a Cristo
cuidar a la iglesia a la esposa como Cristo cuida a la iglesia. Entonces debes preguntarte, ¿ese hombre es capaz de cuidarme como Cristo cuida a su iglesia? No es que es coqueto con otras mujeres. Bueno, entonces no está listo, es inmaduro y probablemente inmoral. Entonces no tiene que andar coqueteando con otras mujeres. Debe ver a las demás como la Escritura señala, y todos nosotros, los varones, la Escritura nos señala que debemos ver a nuestras hermanas mayores como madres, como hermanas y como hijas. Todas las mujeres son madres, hermanas, hijas. Yo tengo solo una esposa, una mujer. Además son madres, hermanas e hijas. Y los hombres deben ver en las mujeres también. ¿Sería esa mujer una buena maestra para mis hijos? Una mujer prudente, una mujer preocupada de su casa, una mujer que se vista de buenas obras, como dice la Escritura, que se adorne con un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Una mujer pendenciera, peleadora, como decimos en buen chileno, como pulga en la oreja. Ahí, que todo el día anda peleando, que es rencillosa, como dice la Escritura. De hecho, el libro Proverbios habla mucho de la mujer. Y dice que la mujer rencillosa, la mujer iracunda, hermanos, es una desdicha en el hogar. Es triste eso. Ver mujeres rencillosas, iracundas, peleadoras, que por todo se enojan, que no adornan con belleza el hogar. Porque, hermanos, lo que hace la mujer y la belleza de la mujer dentro del hogar es que adorna el hogar de una manera tan hermosa. Que los hombres, cuando no está la esposa, estamos apagados, no sabemos qué hacer. Y no es simplemente por la cocina o por la comida, sino porque el hogar se entristece si no está mi esposa. Es como que no tiene vida la casa. Entonces esa es la belleza de una mujer preocupada de su hogar, preocupada de su casa. La Biblia dice que no ande de casa en casa, que no sea chismosa. Habla de las mujeres ancianas también, las mujeres maduras, que enseñen a las más jóvenes a rebelarse contra sus esposos, no, a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿No? ¿Acaso, yo pregunto en ese texto, ¿acaso esas mujeres jóvenes no aman a sus maridos y a sus hijos? Sí, pero que le enseñen a amar de manera tangible, de manera práctica, cómo ellas deben preocuparse de su hogar, cómo ellas deben vivir en su hogar, cómo ellas deben cuidar de sus hijos. Entonces, hermanos, debemos preocuparnos de estas cosas y enseñarlas. ¿Cómo iniciar un noviazgo? ¿Cómo iniciar una relación? Bueno, orando al Señor. Eso es lo primero, ¿cierto? Debemos orar a Dios. Orar aún antes de conocer a esa persona, desde muy chico, ¿cierto? Orar para que el Señor te dé un esposo, una esposa, conforme a su voluntad. Yo oro por mis hijos desde ya, para que Dios les dé una familia que glorifique al Señor, esposas, esposos. Buenos esposos, buenas esposas. Pero primero ellos tienen que ser buenos esposos y buenas esposas. Porque a veces los padres queremos a Josué a David, a Pablo para nuestros hijos, pero no preparamos a nuestros hijos para que sean buenos cristianos también. O sea, queremos al mejor cristiano para ellos cuando ellos son mundanos. Cuando ellos no aman al Señor. No, si quieres un buen cristiano para tus hijos, bueno, prepáralos también para ellos, porque Dios a los buenos cristianos le va a dar buenas cristianas. Entonces debemos orar para que el Señor traiga a ese hombre, a esa mujer. Hermanos, el hombre es el que inicia. Hermana, tú espera que el hombre inicie, tome las riendas del asunto. Si él no, es que no se atreve, es que es vergonzoso, bueno, hermano, no es un hombre entonces, todavía, es inmaduro. Es inmaduro, necesita madurar porque él tiene que tomar las riendas. Él tiene que ir a hablar. No puede tener vergüenza porque si no nunca se va a casar. O sea, puede ser vergonzoso, puede ser de una personalidad más tímida, algunos son más extrovertidos, otros más tímidos, pero debe tener la personalidad porque ya es un hombre para ir a hablarle a una señorita. Y para decirle con seriedad, bueno, estoy interesado en ti, o quiero que formemos una amistad, que nos conozcamos, no sé si tú tienes el mismo interés, pero debe hablar. Si no, no está preparado. Hombres de palabra, hombres que respetan el compromiso. Hermanos, los cristianos somos de palabra. Hoy día tienen que firmarse 10 contratos y aún así las personas no cumplen su compromiso. Pero nosotros somos de palabra, somos serios.
Eso dice así lo señala la Escritura, serios, de palabra, que cumplen lo que dice. Entonces, si tú te comprometiste, bueno, cumple. Y si te diste cuenta en el camino que no eran compatibles, que no era la voluntad del Señor, bueno, cuídate de cualquier daño a esa niña. No la toques hasta el matrimonio, para que no se arrepientan de nada, para que no tengan de qué arrepentirse. Si se dieron cuenta que no era la voluntad de Dios, bueno, no hay ningún daño. No hay ningún daño. Entonces, hombres de verdad. La Biblia dice, siempre mencionamos el texto de la mujer virtuosa, ¿cierto? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Son escasas esas mujeres llenas de virtudes. Y recuerden que Proverbios 31 fue escrito a los hijos de Salomón. Fue escrito a un hijo para que ellos supieran qué mujer buscar, para andar en sabiduría y qué mujer elegir. También el Proverbio nos habla de la mujer que no debemos elegir. Proverbios 7. Entonces esa mujer llena de virtudes es escasa, pero la Biblia dice también muchos hombres. En otras palabras, todos los hombres se creen gallitos. ¿Cierto? ¿Quién aquí no se cree gallito en algunas cosas? No se cree que hace las cosas bien. El hombre es tendiente a eso, al orgullo varonil. ¿Cuáles son las discusiones de los hombres? Un gallito, ¿quién gana? ¿Cierto? ¿Quién es mejor? Cuando dar un desafío físico a un hombre y él va a querer cumplirlo aunque no pueda. ¿Cierto? El orgullo masculino. Muchos hombres proclaman, dice la Biblia, cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No solamente la mujer dice quién lo hallará, sino el hombre también. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces el hombre es el que inicia. Y el hombre debe ser maduro en la fe, y el hombre debe ser un hombre puro, que busque cuidar de esa mujer, que busque la pureza dentro de la relación para que ellos puedan glorificar a Dios. No sé si han escuchado esto, pero Paul Washer le dice a unas chicas, a unas jóvenes, ¿cuántas de ustedes han visto la película Orgullo y Prejuicio? No sé si la han visto algunos. Quizás alguna hermana sí, o han leído el libro quizás. El libro. Mi esposa me hizo ver Orgullo y Prejuicio como 4 veces, a la 4ª vez me gustó. Le puse atención. Y realmente me gustó. Solo que las otras veces no le había puesto atención. Pero una bonita película. Entonces, dice, es ambientada en época antigua, Orgullo y Prejuicio, con mucha caballerosidad de parte del hombre, mucha delicadeza, mucho cuidado. Y dice Paul Washer, ¿te hizo sentir triste de alguna manera? Le dice a las mujeres. Y la mayoría levantó la mano, la mayoría dijo que sí. Entonces le dijo, después que ¿ya sabes por qué fue la razón que sentiste melancolía? Le dijo, es que vives en una cultura que ha matado la belleza, una cultura que ha matado la dignidad, una cultura que ha matado inocentes, dice Washer, ha matado los modales, ha matado la cortesía, ha matado la caballerosidad y absolutamente todo. Entonces, viste una película donde las mujeres se visten de cierta manera, donde son refinadas de cierta manera, donde no participan de las cosas brutales de los hombres, y sentiste tristeza de alguna forma en ver que eso ya no está hoy día. Entonces, dice Paul Washer, mira, ya no podemos experimentar eso que ocurre en esa película. ¿Qué pasaba ahí? Que una escena dice donde esta niña estaba sentada y de repente un hombre toma un libro, y mientras toma el libro, ella también toma el libro, y sucede que solo hay un roce. Se toca en la mano y literalmente se acelera el corazón y le quita el aliento por solo el hecho de tocar la mano. ¿Sabe por qué no pasa eso hoy día en las relaciones? Porque se permite de todo. Y ya con el roce, con el toque, ya no le late el corazón a 1000 por hora, ya no les quita el aliento, porque se ha matado la belleza por la inmoralidad que hay hoy día en los jóvenes. Los jóvenes son inmorales, metidos, sumergidos en el pecado. Dice Paul Washer, no nos damos cuenta de cuán contaminado está el mundo. Dice, ¿conoce la historia de la rana? Usted puede tener una olla con agua hirviendo y poner una rana, un sapo, y él salta. Pero puede poner el sapo en agua fría y calentar el agua poco a poco. ¿Y qué ocurre? Dice él, el sapo es cocinado y no intenta salir, pues se adapta a los cambios gradualmente. Así nos adoptamos nosotros también a los cambios a veces inmorales
sucios y feos. Entonces, hermano, hoy día el mundo es inmoral. El problema es que esa inmoralidad muchas veces se ha metido a la iglesia. Tiempo atrás, años atrás, la inmoralidad sexual, la pornografía, por ejemplo, era mayormente en los hombres. Podríamos decir 80-20, quizás más porcentaje entre los hombres. Hoy día es casi 60-40. Casi igual. Mujeres metidas, sumergidas en la inmoralidad. Hermanos, es un pecado horrible, pero que muchas veces es común dentro de las iglesias, dentro de los jóvenes, incluso adultos. Es algo que debemos confesar al Señor y pedirle perdón y apartarnos de ese pecado. Porque eso va a ensuciar tu vida, va a ensuciar tu mente, va a ensuciar tu corazón y no va a dejarte tener una comunión íntima con Dios. No te va a dejar estar a cuentas con el Señor, estar bien con Dios y estar bien con tu familia. No te va a dejar formar una familia con pureza, porque tú vas a ver a las mujeres como instrumentos. Y eso es lo que hace esa perversión. Entonces el noviazgo es algo serio, algo que debe estar alejado de la inmoralidad. Hoy día hacemos común, incluso los noviazgos cristianos, ciertas prácticas que no deben ser común. Debe ser caracterizado por la piedad y debe ser para la gloria de Dios. Es por eso, hermanos, que nuestros jóvenes necesitan consejo. No solo del pastor, de todos nosotros. De todos nosotros. Aconseja, pero sabiamente, bíblicamente a los jóvenes. Bíblicamente. Enséñales de tus experiencias, las buenas y las que no han sido buenas, para que ellos aprendan. Porque el avisado ve el mal, ¿y qué hace? Se esconde. Se esconde. Entonces enséñale cuál es el mal y él, si es un muchacho sabio, si quiere hacer la voluntad de Dios, bueno, se va a esconder de esas cosas, se va a escapar de esas cosas. Entonces las aventuras, los juegos no van entre creyentes, hermanos. Si tú no quieres casarte, si tú no eres serio, entonces no hagas perder el tiempo al otro. No lo hagas perder el tiempo. Si realmente quieres algo serio, bueno, entonces busca a alguien que también quiera lo mismo. Entonces, las características de un noviazgo cristiano es que debe ser creyente, debe ser del sexo opuesto, porque así el Señor lo manda, y no un familiar cercano. Eso es lo que prohíbe la Escritura. Eso dice la Biblia. El noviazgo del mundo, el pololeo del mundo, tiene apego físico, emocional, por eso pueden durar 5 o 10 años de novios, porque ellos viven y hacen cosas de matrimonio, no siendo matrimonio. Eso es pecado. Piensan que pueden hacer esas cosas, pero el noviazgo cristiano no, por eso debe ser más breve, por eso debe ser más corto. Si hay intimidad en un noviazgo cristiano, hay pecado. Eso se llama fornicación y eso lo juzgará el Señor. Eso dice la Biblia. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice Hebreos. Y a los fornicarios y adúlteros los juzgará el Señor. Entonces, no por ser novios pueden tocarse y besarse desmedidamente, porque eso es parte del matrimonio. Eso es permitido en el matrimonio. Entonces, yo aconsejo a los jóvenes a tener cuidado con eso, como consejo. Pero los padres deben ser los que deben aconsejar seriamente. A no tocarse desmedidamente, a no besarse desmedidamente. Ahí usted puede ver si se va a besar o no. Yo prefiero que no. Sinceramente, algunos me dicen es extremo eso. Pero creo que es lo mejor. Porque usted sabe lo que traen los besos. Y por qué motivos se dan los besos. Entonces, eso lo debe ver cada pareja con los padres, pero deben ser cuidadosos en lo moral. Deben ser cuidadosos. Entonces, si tu hijo quiere a la edad temprana tener novia, no. Porque ¿a qué edad se va a casar? No puede tener novia a los 16, 17 años. Es muy pequeño. El grado de privacidad. Por eso, hermanos, yo dije que mucho de esto que yo estoy diciendo es convicción personal. Usted puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Está bien, es lo que yo creo a la luz de la Biblia y lo que resguarda la pureza. El grado de privacidad de la relación debe ser lo más público posible por la tentación. Debe ser lo más público. Yo no he vivido ese proceso todavía, lo voy a vivir, pero espero no dejar que mis hijos estén con sus novios en las piezas solos. No tienen que estar en las habitaciones solos. ¿Por qué? Porque, hermano,
¿Tú tuviste 17, 20 años, 18, 19, 21, 22? ¿Sabes lo que pasa a esa edad? ¿O se te olvidó? Porque a veces es como los padres dicen, no, es que yo confío tanto en mi hijo, en mi hija, y lo tienen allá arriba en el altar. No, hermano, tu hijo, tu hija tiene un corazón pecaminoso. Tiene un corazón caído. Y siente las mismas cosas que tú sentías a esa edad. Entonces debes guardarla, debes cuidarla, cuidar su corazón. A veces no lo entienden, a veces se enojan. Obviamente no lo vamos a tratar como un niño pequeño, porque ya son adultos, pero sí debemos guardarlos y debemos poner reglas. Ellos están en un hogar cristiano y en el hogar cristiano, en mi hogar, se respetan las reglas. Ellos son los hijos, ellos deben obedecer. Entonces debo guardar la santidad personal. ¿Por qué? Porque yo soy responsable como padre de mis hijos hasta que ellos se casen. Yo soy el responsable, no su novio. Hasta que ellos se vayan de casa, yo soy responsable de sus vidas, de su santidad. Entonces debo nutrir en ellos la piedad. Debo procurar que ellos desarrollen su relación con el Señor, la lectura bíblica, el estudio de la palabra, la oración, el culto familiar. Que ellos puedan ser nutridos con la palabra. Para que puedan tener hogares que glorifiquen a Dios. Entonces hay etapas dentro de este noviazgo. Está la etapa inicial donde se proponen conocerse, donde son personas ya mayor de edad que están listos para el matrimonio o preparándose ya para, y están conociéndose, viendo la personalidad, el carácter del otro, conociéndose un poco más. Ahora, la Biblia dice que el soltero siempre tiene cuidado ¿de qué? De las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Ese es su fin primero, glorificar a Dios. Entonces luego viene la segunda etapa, que ya es el formalismo, hablar con los padres, ya se expresaron sentimientos mutuos, ya hay afecto, hay cariño, hay propósitos similares. Entonces viene la etapa de formalizar ya un poco más la relación y decir a los padres, realmente nosotros estamos orando, estamos pidiéndole al Señor dirección, creemos que es la voluntad de Dios que estemos juntos, queremos que ustedes lo sepan, lo aprueben, nos hagan preguntas, nos digan qué opinan al respecto. Y luego de eso ya la tercera etapa y final es el compromiso. El compromiso donde ya se define fecha, ¿cierto? Donde ya se prepara todo y se da un tiempo para el matrimonio. En cuanto, bueno, yo sé que el pastor Miguel ha hablado de eso, yo lo he escuchado bastantes veces hablar del matrimonio, de la boda, de la celebración, de todo eso que también es importante pensarlo. Si tú no tienes tantos recursos, no tienes para qué hacer algo tan grande. Puedes hacer algo sencillo pero bonito. El centro son ustedes, no la gente. Es bueno disfrutar una buena luna de miel, eso es bueno. Procura centrarte más en eso. Si no hay tantos recursos, no te endeudes, no comiences el matrimonio con deudas, porque eso te va a costar salir, te va a costar. Entonces no te endeudes previo a eso, quizás van a aspirar a una casa, entonces necesitas estar libre de deudas para eso. En asuntos prácticos, por ejemplo, hoy día se dan mucho también las relaciones a distancia. Tenemos casos aquí también en la iglesia. Yo sinceramente cuando llegué a San Carlos, era reacio a la relación a distancia, no la concebía, nunca me había topado con una de hecho, y en San Fernando conocí y dije, oye, ¿verdad? Se puede. De hecho, yo persuadí a un muchacho a decir, oye, ¿conoce gente de la iglesia? Traté de persuadirlo, pero el muchacho fue persistente y dijo, no, pastor, yo sé que es la voluntad de Dios. Bueno, vamos a orar por eso. Y hoy día está casado con esa muchacha. Y se pueden dar, pero quizás durarán más tiempo, no sé, ahí hay otros principios que van a regir la relación por el hecho de estar a distancia. Hoy día con las redes se da igual ese tipo de relaciones. Pero no es, creo yo, no es la norma. Porque la relación necesita conocerse, necesita estar juntos, necesita relacionarse. Personas que son independientes, que ya tienen trabajo, quizás están viviendo solos, busquen más consejería. Y busquen un matrimonio, el pastor, que los supervise. Que lo esté preguntando, ¿cómo están? ¿Cómo va esa relación? ¿Por qué? Porque hay más riesgo. ¿Estás solo en tu casa? ¿Estás sola en tu casa? Hay tentaciones, estás expuesto. Cuídate de eso. Que alguien siempre te supervise. Y está abierto a dar cuenta. Bueno, debemos estar abiertos a dar cuenta. La vida de la iglesia es la vida de supervisarse unos a otros, supervisar nuestra vida espiritual. Por eso la Biblia habla tanto de los unos a los otros, exhortarnos, animarnos, orar.
Todo lo que la Biblia habla acerca de los unos a los otros, más de 53 versículos en el Nuevo Testamento que habla de la relación unos a otros. Porque debemos supervisar nuestras vidas espirituales y debemos ayudarnos. Entonces busca consejería, busca un matrimonio o una persona madura que te esté preguntando cómo estás. Los que están esclavos a ciertos pecados también de inmoralidad, como la pornografía, bueno, arrepiéntete y busca ayuda inmediatamente, porque es difícil que tú salgas solo de eso. Los adolescentes, los más jóvenes, los más pequeños, estudien, trabajen, pero no se comprometan todavía hasta que ya haya luces de que ustedes pueden casarse. Si no, no se comprometan antes de tiempo, sean amigos, conózcanse. Pero si no, van a correr riesgo. Ahora, para finalizar, hermanos, el día de hoy, la soltería es un don de Dios. Es un don de Dios. A veces cuando somos solteros, tenemos 17, 18, ya que lo único que queremos es casarnos. Pregúntate, ¿por qué quieres casarte? ¿Para llenar vacíos? ¿Te sientes solo? Bueno, la Biblia dice que nosotros debemos ser plenos en Cristo. Plenos en Cristo. Ocupa tu soltería en servir al Señor. Si Dios no ha enviado a la persona todavía, sirve a Cristo con todo tu corazón, sirve a la iglesia, porque cuando te cases vas a tener otras responsabilidades. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, dice la Biblia. Tienes otras ocupaciones que no vas a poder entregarte de lleno a la obra de Dios. Sí, de servir al Señor y amar a Dios y tener tu comunión con Dios, pero hay cosas que no vas a poder hacer porque tienes que ocuparte de tu familia. ¿Cuántas veces no te ha pasado, hermano, que tú has querido estar en algo de la iglesia, pero no puedes por tu trabajo, por asuntos familiares, por enfermedad de los niños? Y no está mal, son etapas de la vida, pero tú ocupas tu soltería para servir a Cristo. Si tienes vacíos en tu corazón y tú crees que los vas a llenar con el matrimonio, créeme que no va a ser así. Que Cristo llene tu corazón. Porque si no vas a buscar vas a usar a otra persona para que llene vacíos que Él no puede llenar. Para que haga cosas que Él no puede hacer por ti. Que solo Cristo puede hacer. Entonces llega a pleno al matrimonio. Eso va a ser de mucha ayuda para tu cónyuge. Llega a pleno, llega lleno de Cristo. Y que cuando tú quieras unirte en matrimonio, sea porque tú sabes que es lo que Dios quiere y Dios quiere que tú le glorifiques a Él con esa persona. No con un amor egoísta. No con un amor que quiere simplemente algo de esa persona. Porque eso te va a hacer daño y no va a cumplir tus expectativas. Porque solo Cristo puede llenar lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, desea casarte, pero para la gloria de Dios. Tampoco, no, es que quiero tener hijos. No, es que eso no lo es todo. ¿Qué pasa si Dios no permite que tengas hijos? Hay matrimonios que no pueden tener hijos por voluntad de Dios. Entonces, ¿vas a ser infeliz? No. Debes fortalecer tu matrimonio y el centro del matrimonio debe ser Cristo. No pueden ocupar los hijos el lugar que le pertenece al Señor. Porque un día los hijos se van. También por eso debemos fortalecer nuestros matrimonios. La vida nuestra no depende de los hijos solamente. Porque un día los hijos se van. Y van a caer en la depresión que el pastor Miguel está en este momento. No. Los hijos se van y de repente los esposos no saben qué hacer. Porque su vida era en torno a ellos. Vivían para los hijos. ¿Y cuándo fortalecieron su relación? Hermanos, nosotros debemos entregar con gozo a nuestros hijos. Porque ellos van a hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto? Si están bien educados, si son creyentes, si buscaron una mujer, un hombre que también es creyente. Entonces, un joven debe aprender a ser feliz en el Señor. Si Dios, por algún motivo, no te da la oportunidad de casarte, bueno, sé pleno en Cristo y glorifícale con toda tu vida. Y ocupa todo el tiempo que tengas para honrarle a Él. El matrimonio, el fin del matrimonio es la gloria de Dios, que Dios sea glorificado. No lo ocupes para llenar carencias en tu vida solamente, sino para honrar a Cristo. Para honrar a Cristo. Bueno, vamos a hablar más del matrimonio el día de mañana, si el Señor lo permite. Oremos al Señor, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra, por este estudio, por los principios que podemos sacar, Señor.
aún por las convicciones, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón, que muchas de ellas son personales, pero tú las has puesto a la luz de tu palabra. Señor, pone convicciones en cada uno de nosotros también, convicciones bíblicas, convicciones, Padre, que nos lleven a vivir vidas más santas, vidas apartadas para ti, vidas que te honren, vidas que sean, Señor, para tu gloria. Guarda a los jóvenes, Señor, de esta iglesia, a los que están solteros, Padre, y provee, Señor, tú al hombre, a la mujer que ellos necesitan. Que ellos puedan, Padre, abrir los ojos y, como dice tu palabra, hallar el bien, alcanzar la benevolencia de Jehová, hallando un esposo o una esposa. Gracias, Padre, por esta institución tan bella que es el matrimonio. Te damos gloria, te alabamos a ti, Señor, por tu gran bondad y por este tiempo que tú nos permites estar aquí. Usa tu palabra, Señor, y bendícenos el día de mañana también para ser edificados. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. ¿Qué le dijo que está en depresión? Ah, broma.